participar el escritor nacional Alberto Fuguet. ¿Cómo influye el ADN en nuestra vida? ¿Nuestra información genética determina aspectos que no conocemos? Estas son algunas de las interrogantes que se desarrollan en el libro El ADN Dictador. Vamos a conversar sobre este tema. Nos acompaña su autor, el científico Miguel Pita. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y aquí está este libro que hace unas preguntas que son súper interesantes y que yo creo que a todos en algún momento nos hemos hecho, que finalmente si existe algún tipo de determinación biológica o cuando se dice está predeterminado genéticamente a ciertas conductas. ¿Por qué te interesaron estos temas que tienen que ver un poco con el día a día? Por ejemplo, tú abordas el buscar una pareja, el tema de la infidelidad, pero con un sustento científico. Sí, lo que trato en el ADN Dictador, en este libro, es de recordarnos qué parte de nuestra existencia está escrita en nuestro ADN y cuál no. Y aclarar un poco hasta dónde influye nuestra genética. ¿Por qué? Pues porque yo he detectado a mi alrededor que es un tema que interesa a la gente, a mis amigos no científicos, en la calle con la gente que hablo. Veo que tienen curiosidad, todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y este rasgo de mi personalidad o este rasgo en mi físico, hasta qué punto yo lo he heredado, hasta qué punto es responsable la genética? Entonces yo intento hacer un recorrido dejando claro cuáles de esos aspectos tienen una carga genética mayor y cuáles tienen una carga genética menor o incluso nula. Y hay aspectos que tienen que ver tal vez con cosas mucho más que uno asociaría a temas sociales, como por ejemplo encontrar una pareja, el ser feliz o no. ¿Qué tan determinados pueden estar por nuestra genética o nuestro ADN? Son preguntas muy difíciles de responder. Por eso yo en el libro intento hacer una explicación sencilla pero rigurosa. Y hay que mirar rasgo por rasgo. Es verdad que hay cosas que para nosotros es evidente que están determinadas genéticamente, claro, como es nuestro color de ojos, etcétera. Pero cuando entramos en esos temas que tienen que ver con la elección de pareja o con la felicidad, hay que mirar en detalle cada rasgo y hoy en día estamos analizando hasta qué punto la genética los determina y se ve que en muchos de estos rasgos la genética tiene un papel muy importante. Por ejemplo, en la elección de pareja tenemos determinados, pues hay olores en las personas que a veces no percibimos conscientemente que nos van a hacer que nos atraigan o no. Hay otros aspectos incluso relacionados con el sistema inmunológico que pueden llamarnos la atención en otras personas, ya digo que de forma inconsciente. Y esto va a tener un papel importante. Hay que dejar claro que no definitivo, porque luego tenemos también nuestra capacidad de decidir e influir por razones puramente sociales, claro, o voluntarias, con quién nos juntamos, pero desde luego la genética tiene algo que decir siempre al respecto en este tipo de cosas. Claro, y también, por ejemplo, hay un tema como si se tiene o no una tendencia a la infidelidad también, que es otra de las cosas que tú abordas en este libro, como ejemplo, o a la homosexualidad, que tanto debate también genera. Pero también me imagino que tú te puedes dar cuenta que en esta sociedad y en estos días hay la necesidad de buscar respuestas más exactas, respuestas más científicas, si es que queremos llamarlas así. ¿Por qué crees tú también que está esa necesidad en el día a día de hoy? De no tan solo conformarnos con tal vez una explicación mucho más sociológica, cultural o social. Bueno, yo creo que la sociedad de hoy en día se ha dado cuenta de que muchos de estos rasgos no solo se explican por razones culturales. Y la sociedad se da cuenta de que los científicos vamos descubriendo las causas biológicas, genéticas, en este caso concreto, que los explican y la sociedad pide que se le informe. La sociedad es curiosa, la gente que te encuentras es curiosa, lo único que quieren es enterarse, pero que se lo cuentes en un lenguaje accesible. Y es justo el esfuerzo que yo he tratado de hacer en este libro, traducir los conocimientos científicos que pueden ser a veces un poco áridos, un poco cargantes, a un lenguaje cercano y coloquial, para precisamente responder a esa demanda social que es porque la sociedad lo está palpando, le está llegando. Y hay que decir que es cierto, este tiene un lenguaje bastante directo, simple, no va a generar mayores complicaciones y finalmente se trata de una manera bastante entretenida explicar temas como los que nosotros hemos estado conversando. Pero también tú estás en Chile en un proyecto bastante interesante con la Universidad de Playa Ancha que tiene vinculaciones con lo que estamos hablando. ¿Por qué no nos cuentas
Cuenta un poco de eso. Sí, yo estoy colaborando con un laboratorio, el Laboratorio de Comportamiento Animal y Humano, que dirige el doctor José Antonio Muñoz Reyes, que es chileno. Es un laboratorio ubicado en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Playa Ancha. Y allí estamos desarrollando un proyecto que tiene que ver con las bases biológicas de la agresividad y de la capacidad de cooperar. Es un laboratorio prestigioso que lleva ya muchos años trabajando en estas bases biológicas del comportamiento, en estos aspectos, en la agresividad y en la cooperación, y que lo que vamos a hacer es implementar una línea de trabajo también desde el punto de vista genético, es decir, se mira desde muchos enfoques el origen biológico de la agresividad y la cooperación en este laboratorio de la UPLA, y estamos ahora poniendo a punto el enfoque genético también. Entonces, por esa razón también estoy aquí unos meses de estadía de investigación. Claro, y además también conductas que, volvemos a lo mismo que hemos estado discutiendo, como la agresión, o qué tan cooperadores o sentido altruista podemos tener como ser humanos, qué tan trascendental es avanzar en la investigación científica en estas materias, qué conclusiones se pueden llegar más allá de ciertas explicaciones, me imagino, para temas también de tratamiento en estas materias. Sí, es verdad que las conclusiones científicas todavía no sabemos el impacto real que van a tener en la sociedad. Por ejemplo, descubrimos que la agresividad tiene una base genética y una base biológica. Es decir, eso quiere decir que individuos con ciertas variantes son por naturaleza más agresivos que otros individuos que pueden tener otras variantes genéticas. Esto no quiere decir que alguien vaya a ser agresivo sí o sí, claro, si tiene la variante. Un padre o una madre o antepasados agresivos. Aunque tengas la variante genética que te hiciese más agresivo, luego eso hay que mezclarlo con el componente social, con las vivencias de cada uno, con la educación, sí, claro, con el impacto de la vida cotidiana. Entonces, los resultados no permiten nunca, digamos, obtener una conclusión directa de impacto inmediato en la sociedad, sino que son resultados que tendrán que ser digeridos poco a poco y transferidos poco a poco. Pero desde luego estamos avanzando en el conocimiento en una dirección que puede ser muy útil en un futuro próximo para entender mejor quiénes somos, de dónde venimos y por supuesto también a dónde vamos y elegir a dónde queremos ir. Absolutamente. Y ahí quiero llevarte tal vez una pregunta un poquito más general, pero que también muchas veces se está haciendo por estos días, el mundo científico, que tiene que ver hasta dónde se puede llegar. Hay grupos que son mucho más conservadores, que están temerosos tal vez de los avances. Precisamente, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba el tema de la clonación, de que cómo se podían crear ciertas vidas humanas artificialmente, y todo indica que se está yendo hacia allá. ¿Cuál es tu opinión respecto a estas discusiones y puntos hasta donde supuestamente podría llegar o no la ciencia? Es un tema muy interesante y de actualidad, porque bueno, la genética nos dota de las herramientas para modificar. Claro. No se está haciendo todavía, pero muy pronto se podrá hacer en la especie humana para modificar los rasgos de los individuos que van a nacer. Lo podemos hacer con modelos animales, es decir, tenemos las herramientas, tenemos el conocimiento, nos falta detalles, muchos detalles importantes, es decir, no quiero ser alarmista, no va a ser mañana, no va a ser pasado, es una cuestión de algunos años, pero podremos modificar a la carta algunos rasgos de las personas que van a nacer. Y yo creo que es un debate que se tiene que plantear la sociedad en su conjunto, no corresponde a los científicos decidir, los científicos simplemente hemos diseñado esas herramientas casi siempre con el único fin de curar enfermedades. Claro. Me explico, esas herramientas nos van a permitir que en el futuro la gente nazca sin ciertas enfermedades. Las enfermedades genéticas se van a poder eliminar antes de que el individuo nazca. Lo que pasa es que con esas mismas herramientas vamos a poder modificar otros rasgos. Entonces, claro, qué tipo de color de ojo o piel o otras características físicas que se podrían determinar igualmente. Y eso va a tener la sociedad que decidir antes de que lo hagamos si queremos hacerlo o no queremos hacerlo. Y es algo que es del futuro próximo. Sí, que está mucho más cercano de lo que uno cree. Miguel, te queremos agradecer muchísimo el tiempo de habernos acompañado. Ahí está entonces la invitación a leer un poco de tu libro, que la verdad es que es bien interesante, y preguntas que siempre se ha hecho el hombre buscan acá y tienen un sustento científico en la explicación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, hacemos un alto, volvemos. ¿Ya encontraste tu hotel ideal?